poder Ajá. tener estos aportes y uno seguir capacitándose continuamente en función de proteger los derechos de los más débiles de esta sociedad verdaderamente es importante. Somos un partido muy grande, La Matanza, y apenas somos 12 abogados del niño dentro del registro. Y gracias que hay, mire, porque yo estoy promocionando en Mendoza que se puede hacer una ley para registrar, porque lo peor que puede haber es abogados que no sepan, por ahí, ¿no? Mala voluntad y ingresen a esto. Así que sí, yo agradezco mucho a los docentes, porque ellos vienen gratuitamente también. Nosotros solamente este curso es gratuito, solamente el certificado, una mínima para poder pagar el diseño y nada más. Pero tratamos de que, por eso yo el Meet lo pongo en todas las plataformas, para que todo el mundo que quiera lo aproveche. Y si no, incluso lo pongo también, lo mando por mail a todos los que están inscriptos, que son, como digo, más de 90 personas, y esos también los pueden replicar. A mí lo que me interesa es que lo que hace, por ejemplo, Osvaldo, que es algo que no es común, porque no tenemos muchos programas para adolescentes infractores o agresores sexuales, porque también hay un rechazo a esa situación y a esa figura, y muchas veces también dicen, no tienen remedio, no esto. Estos preconceptos o prejuicios que Osvaldo contribuye primero a explicar, como hizo en la clase pasada, por qué a veces sucede o cómo y qué hacen y de qué manera lo pueden trabajar. Y para mí fue muy importante porque estuvo una persona, que ahora no veo, seguramente quizás después lo ve el video, que es el director de internaciones acá en la provincia de Mendoza, que tiene estos casos también. Si bien sabemos que no es el alto porcentaje, por suerte tenemos muchos, y mucho también una cifra negra que también Osvaldo conoce, que bueno, que no está expuesto, pero está. Así que bueno, no quiero yo demorar más la clase, y Osvaldo se está grabando, como decía, todas las veces, se va a subir, y te dejo con las personas que se van a ir incorporando, que tienen el libre acceso, así que no hay ningún problema. Y tú sabes presentar mejor que yo, porque yo puse recién una imagen y no la podía abrir. Listo, María. Bueno, gracias, Carolina, también por el comentario. Sí, efectivamente. Bueno, yo estuve igual colaborando en la provincia de Buenos Aires, estuve trabajando para la CENAF con un proyecto de UNICEF en Mar del Plata, principalmente, y también me tocó ir mucho a San Martín, ahí aquí está el juez Peñiñori, hay un par de, está la ONG en Raizur que me han invitado, pero de San Martín. Así que ahí cuando quieras, ahí me sumo. Será bienvenido todo aporte. Ok. Realmente. Super. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a compartir la presentación para, sin más, seguir un poco en lo que habíamos dejado la vez anterior. Estás compartiendo la pantalla de la clase. Ah, ahí apareció. Ahí apareció, ¿no? Ah, apareció bien. Ahí apareció perfecto. Sí, ¿viste? Está lindo ese dibujito. Divino, divino. Sí, ok. No, que con esto partimos. Ahí está también mi correo para quienes estén interesados también en Claro, porque lo más contactarse. importante es que Osvaldo viaja, Osvaldo va a los lugares, vino a Mendoza también, a la Universidad de la Concagua, donde presentó el libro, y me parece lo más importante esto, como digo, la difusión de lo que hace para que él pueda también ir y capacitar a los cuerpos profesionales de los lugares, a los abogados, para que sepan qué pedir en estos casos, para que sepan también para hacer ese plan individual que se conoce proactivo por la salud mental y física de todas las personas, especialmente de aquellos que tienen estas conductas. Súper. Gracias, Marilyn. Bueno, entonces ahí está el correo. Voy a pasar rápidamente un poco algunas presentaciones hasta llegar en el punto que habíamos dejado la vez anterior, pero por un lado yo acá lo que presenté inicialmente también de dejarnos un poco mirar por la justicia restaurativa, y había comentado esto, ¿no? Que la justicia restaurativa de alguna manera aborda lo que es el conflicto que está a la base de la acción penal, ¿no? Y que si bien el derecho tradicional resuelve lo que es, define bien cuál es el delito, que está tipificado, es taxativo, hay un montón de reglas, digamos, del debido proceso, también tiene que identificar quién es el actor de ese delito y después le va a otorgar una consecuencia jurídica, un reproche por el hecho cometido, ¿no? Que es transgresor a la ley, ¿no? Y la justicia restaurativa y este programa, y yo creo que también lo que está haciendo Marilyn y un poco el impulso de la justicia restaurativa es tratar de
hacernos cargo de alguna manera del conflicto que está a la base del delito, que no es solamente definir qué es delito, quién es el actor del delito y cuál es la consecuencia jurídica, sino abordar y resolver el conflicto, y este programa está un poquito dentro de ese marco. Acá le di un dato también que lo voy a pasar rápidamente, pero para sintonizarnos, que el 85% de los agresores sexuales en la región corresponden a familiares de la víctima, y acá está un poco lo que Marilyn nos hablaba de esta cifra negra. Esto, si bien es un dato de pandemia, pero también se sostiene, ¿no?, que hay una cifra negra importante ahí, y ante más develaciones, más denuncias, también implica mayores víctimas reparadas y evitar nuevas víctimas, y por otro lado atender a los ofensores para hacer un tratamiento que esté centrado para que ellos puedan tener un control sobre su conducta, ¿no? Algunos datos de estos modelos: el modelo de intervención que yo les presento y que venimos ejecutando acá en Chile desde el año 2005, o sea, hace 19 años, y lo hemos compartido. Ahora estoy trabajando con Perú, con el PRONASEG, pero también con Colombia, en Guatemala. He estado en Guatemala ahora en octubre del año pasado, o sea, como apoyando desde esta teoría de cambio que muestra resultados, como nos dice William Marshall, que sin tratamiento, sujetos que cometieron delitos sexuales vuelven a reincidir en un 40,7%, y con tratamiento a sujetos similares, semejantes, baja la tasa de reincidencia a 17,5%, y estos datos duros son importantes porque sirven para promover las políticas públicas, para también alentar a los decidores de las políticas públicas respecto a que es bueno invertir en intervención, en tratamiento, en prevención, y no solamente en el castigo, porque acá estamos evitando también nuevas víctimas de alguna manera, ¿no? Di algunos elementos generales, lo que decía Hillary de Reino Unido y Díaz Morfa, ¿no?, respecto a que la intervención implica calificar a los sujetos para determinar cuáles son las variables asociadas que están a ese evento en particular. Hay un ciclo de eventos que lo voy a mencionar ahora también de otro colega español de la Universidad de Salamanca, Félix López, que me presenta uno de los libros que yo se lo voy a compartir, y Díaz Morfa, que también nos decía acá algo clave, que dice: los programas tienen que ser intensivos. De nuevo, no sirve esto que lo atiende el psicólogo de turno o el psiquiatra, el profesional, médico, trabajador social o quien fuese, sino que se requiere alguien que esté entrenado, preparado, capacitado, fidelizado en una teoría de intervención, en una forma de intervenir que esté basada en evidencia y que esté demostrado con resultados, ¿no? Por lo tanto, son programas que tienen una intensidad porque implica sostener en el otro la tensión que le genera la angustia de él haber sido actor de un tema como haber agredido sexualmente a otra persona, y eso no es por perversidad, sino más bien es por ayudar al sujeto a que él pueda problematizar y buscar salidas y alternativas a aquello que satisfizo la agresión sexual. Y lo otro que nos decía también, el tema de que sean altamente estructurados. ¿Y estructurados en qué? Esto no es una matrix, una cosa totalmente rígida, sino que es flexible, pero la estructura tiene que ver que está basada en una teoría de cambio que ha demostrado resultados, y esa teoría de cambio nos devela que hay ciertos hitos, ciertos momentos de la intervención que uno no los puede saltar, ¿no? Uno no puede pasar a confrontar, por ejemplo, al sujeto desde el punto de vista del juicio moral o del elemento netamente cognitivo o aquello del deber ser, ¿no?, que su conducta agredió a otras personas y que eso no corresponde y que es reprochable, sino que se parte trabajando desde la estructura en la conexión emocional, sin entrar en el ámbito del acto concreto por lo cual él ha sido imputado, condenado por un delito, sino más bien que el sujeto se conecte con su emoción para después conectar con la emoción de otros, para después trabajar la empatía, para después recién empezar a trabajar los componentes más cognitivos de lo que implica, ¿no?, agredir sexualmente, y cuáles son las salidas alternativas y las salidas reparatorias. Después también hablamos algo que nos planteaba Arnold, que son los factores de riesgo, ¿no?, o factores que están vinculados a aquellos que están asociados, y después les mostré los factores precipitantes y aquellos factores predisponentes, ¿no?, que tiene que ver con
estar expuestos a un clima de violencia en la familia, historia de maltrato físico, sentimiento de ser rechazado, discontinuidad en los cuidados, y que la madre hubiese sido víctima de abusos sexuales. Este es un dato duro, importante tomarlo en cuenta. Por un lado, las estadísticas muestran que son más mujeres víctimas de agresiones sexuales que hombres, y por lo tanto más madres que padres, y este dato de la madre es importante también para atender esa reparación que no fue hecha muchas veces en estas situaciones de violencia sexual, y por otro lado porque hay algo que se transmite de alguna manera al hijo, a la hija, y eso es necesario reconstruirlo, ¿no? Deconstruirlo primero para volver a construir de una manera más de bienestar, ¿no? Y Echeburrúa y Garrica Echevarría, ¿no? Que son también españoles vascos que trabajan mucho en esto, que nos hablan también de algunos hitos claves como la falta de reconocimiento de la ofensa, y esto acá lo marco en rojo porque es uno de los elementos que nos vamos a encontrar, que el sujeto va a decir que él no fue o que fue una relación consentida. Sin embargo, cuando empezamos a desmenuzar y a ver bien el hecho, se ve asimetría, no aceptación de la conducta. Por lo tanto, estamos frente a un acto de violencia sexual. Sin embargo, el sujeto va a no reconocer bajo un concepto que es una distorsión cognitiva, ¿no? Que es un concepto que tiene que ver con que es un juicio que no es un juicio concordado con el resto de las personas, o sea, no con un elemento teórico, cognitivo, sino, por ejemplo, le he dado unos ejemplos, como decir, bueno, lo que pasa es que la vecina lo sedujo a mi hijo, esto es un relato de una madre, lo sedujo a mi hijo hasta que lo encontró y él, claro, tuvo una relación con la niña, ¿no? Y resulta, bueno, ¿y qué edad tiene la niña? 7 años, ¿y qué edad tiene su hijo? 17, ¿no? Por lo tanto, ese nivel de asimetrías genera que en esa relación hubo un abuso sexual, una violación, una agresión sexual, y no era que la niña lo estaba seduciendo, sino que le conté el hecho la vez anterior, una niña que se estaba con una manguera, digamos, refrescando en un sector muy popular y muy de bajo recurso, en contexto de extrema, en el verano, ¿no? Ella se estaba refrescando con una manguera y él, joven, lo veía como que lo estaba seduciendo a él, y la mamá, ¿no? Se sumó a ese juicio, y eso es una distorsión cognitiva, ¿no? Un juicio que hace ruido, que no es aceptado y que por lo tanto no es concordante, ¿no? Entonces, detrás del no reconocimiento está puesto bajo una distorsión cognitiva, y esto es lo que trabaja el modelo de intervención, ¿no? Hay algunas alteraciones psicopatológicas en unos casos, sobre todo en adultos. Veíamos, les comenté que la psicopatía se determina según el DSM-5, que es el manual de trastornos de la psiquiatría de la escuela americana, que plantea que es sobre la edad de maduración, que más que los 18 años está un poco más corrida hacia los 22, 23 años. Se ve también el grado de violencia, consumo de sustancias como un factor precipitante, algunos recursos psicológicos como el tema de una autoestima reducida, una dificultad en el control de la ira, estrategias de resolución de conflicto, también de problemas, con dificultades para eso, y otros trastornos, y otros, recursos sociales como dificultad en la cohesión familiar, adaptación laboral, apoyo social, entre otros. Por lo tanto, es un sujeto más bien de la vulnerabilidad, el que agrede sexualmente, más que esta figura que teníamos o tenemos, ¿no? Que es este psicópata o este perverso polimorfo o este narcisista megalómano, ¿no? Como que se fagocita al otro en este interés de un placer perverso, como un poco lo define el psicoanálisis, sino que lo que vemos sobre todo en sujetos que comienzan a cometer esto, que están bajo esta lógica, ¿no? De una baja autoestima, dificultad en relaciones interpersonales y por lo tanto en relaciones de intimidad, y por lo tanto pasan al acto más como una forma de autorregulación de su situación de indefensión, más que como un acto de placer perverso. Eso es igual importante señalarlo, ¿no? Después yo les comentaba que Barudi, un chileno que trabajó mucho con personas que habían sido víctimas de tortura en la época de la dictadura acá. Él se radicó en Bruselas, primero en Bélgica y ahora está en España, en Barcelona. Y uno de
él lo que plantea es que las investigaciones realizadas, sobre todo en las últimas décadas, han demostrado que los cuidados, la estimulación y los buenos tratos que los adultos dedican a sus hijos, que tiene que ver con el estilo de apego, con esa edades tempranas, de 0 a 3 años principalmente, desempeñan un papel fundamental en la organización y maduración del funcionamiento cerebral, ¿no? Él se va al ámbito más biológico y lo que plantea que cuando un niño a temprana edad es víctima de violencia, negligencia, malos tratos, le afecta el desarrollo esperable de su sistema nervioso central porque él está más centrado en lo que es la subsistencia y no tiene aquellos factores protectores para poder desarrollar de mejor manera y afecta también su ámbito biológico, ¿no? Si bien esto no es algo determinista, sino que es más bien producto de el estrés que genera la polivictimización o el estrés crónico, cuando hay una violencia que es sostenida en el tiempo, ¿no? Y él nos dice que la mente infantil emerge de esta actividad cerebral cuya estructura y función están directamente modeladas por la experiencia interpersonal, ¿no? Voy a pasar un poco rápido a esto porque lo vimos la vez anterior. Y también nos dice lo importante de los cuidadores primarios, ¿no? Porque es en esa relación donde o se puede generar un estrés intenso y crónico, lo que yo le decía, y uno de los factores más dañinos para la organización, funcionamiento y desarrollo cerebral, de nuevo vamos al orgánico, en especial de los bebés, es una de las fuentes principales de dicho estrés, son las incompetencias parentales, e incompetencia está puesto cuando hay maltrato, abuso, negligencias, violencia intrafamiliar, donde eso es un elemento estresor que no permite que este bebé pueda desarrollar también su sistema nervioso central. Les comenté también que de la neurociencia hay muchas imágenes que demuestran niños o bebés que son productos de factores estresores a niños que viven un factor protector parental y hay una mayor irrigación del sistema nervioso central, por lo tanto hay mayor actividad y por lo tanto hay mayor desarrollo en ese sistema funcional y en los otros hay mayores estresores que disminuyen esto. Entonces, por lo tanto, también hay un correlato acá y este correlato también tiene que ver con los factores precipitantes que vamos a ver después hacia las personas que cometen conductas abusivas de carácter sexual. También hablamos de factores culturales como otros imaginarios o patrones culturales que reproducen al interior de determinados grupos sociales. Les comentaba el tema de los grupos donde hay comisión de delitos sexuales grupales, como es esto que pasó en la comunidad de Pamplona. También hubo un caso en Buenos Aires donde grupos de hombres agreden sexualmente a una mujer y justifican desde sus patrones patriarcales, machistas, ¿no?, ese derecho que tenían y como que justificaban porque la persona buscaba eso, ¿no? Eso que se llama como la manada, que fue esto que ocurrió en Pamplona, también se repite y acá Finkelow también nos dice esto, ¿no? Como que hay un consenso de un juicio moral convencional, o sea que es que convienen o que acuerdan aquellos actores, que decir esto es lo bueno y lo malo, y por lo tanto exigen mensajes también específicos que la sociedad transmite a los adolescentes que contribuyen a generar el comportamiento violento, ¿no? Esto como estos mensajes hedonistas, machistas, objetivizantes, sobre todo a las mujeres, que llevan a este ámbito del dominio de un cuerpo sobre otro y de una cultura patriarcal que tiene que ver con el dominio total sobre el otro. Y acá nos habíamos quedado en esta lámina que tiene que ver con el concepto de abuso sexual. También yo les comenté que en muchos de nuestros países la edad de inicio sexual es previo a la edad que el legislador determinó como la edad de consentimiento sexual, que generalmente son los 14 años, a iniciación sexual previas, a los 12, 13 años, y por lo tanto lo que plantea la ley, la norma, es que cuando hay una relación con penetración, una relación sexual con una persona menor de la edad de consentimiento sexual y esta persona mayor tiene más de 3 años de diferencia, eso para el caso chileno y nuestras legislaciones son más o menos parecidas, se determina, ¿no?, y se tipifica como el delito de violación, ¿no?
y sin embargo sabemos que hay algunas relaciones que capaz no son las esperables porque hay una edad muy prematura del inicio sexual, pero que no hay coerción, no hay asimetría, no hay fuerza, no hay violencia, y es lo que se llama, acá en el caso de Chile, casos pololos, que el pololo son unos insectos que se copulan así en los arbustos, que tiene que ver con estar cerca del otro, o sea, que tiene que ver con el ser novio, o en algunos casos en Perú le llaman los enamorados, ¿no? Que tienen iniciación sexual temprana y sin embargo cuando llega, porque es denunciado a veces por algún familiar de la niña, como decir, bueno, esta persona lo violó, se configura y se tipifica ese delito, sin embargo a la base no existe el ciclo de eventos de la agresión sexual, sino que son iniciaciones tempranas. Y acá, desde la mirada psicosocial, hay que orientar desde este concepto, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a ver abuso, concepto de abuso sexual? Es cuando el agresor es significativamente mayor que la víctima, no necesariamente mayor de 18 años, y esta asimetría de edad implica una serie de asimetrías adicionales como la asimetría anatómica, ¿no? Si nos imaginamos el cuerpo de un adolescente de 17, 16 años, maduro, ¿no? Frente a una persona, a un infante de 7, 8 años, ¿no? Vemos directamente una asimetría en ese desarrollo anatómico, asimetría en el desarrollo y especificidad del deseo sexual, que no se especifica ni se consolida desde el punto de vista más hacia la genitalidad en la adolescencia. Anteriormente más bien se ve como acto sublimado, como un elemento de enamoramiento, ¿no? Hacia los padres, los maestros, los profesores, asimetrías en los afectos sexuales y asimetría también en las habilidades sociales y en la experiencia sexual previa, ¿no? Alguien que ha tenido ya previamente una iniciación sexual, alguien que no lo ha tenido, por lo tanto hay una asimetría. Entonces vamos a ver esa coerción, esa fuerza, ese ejercicio del poder de uno sobre otro cuando existen, entre otros, estos elementos, ¿no? Por lo tanto, también podemos orientar, como yo digo, en esos casos que se escapan, que tiene que ver con esta iniciación temprana, pero que no existe violación y abuso sexual, sino que fue una relación consentida. ¿Cuáles son los factores causales o predisponentes, ¿no? Y acá Echeburrúa, Garrica Echaverría, Marshall nos plantean que hay elementos en los trastornos del apego, que era lo que yo les comentaba, esto que hoy día la neurociencia nos demuestra de mejor manera, con evidencia científica, cómo eso afecta a la persona, esa cría humana de 0 a 3 años. En el ámbito biológico también hay elementos basales, factores causales que son, o predisponentes, que es la etapa evolutiva en que está ocurriendo fisiológicamente el sujeto, donde hay aumento de esteroides activantes de la agresividad y la sexualidad, entre otros, y también elementos socioculturales como factor causal o predisponente, como estos roles masculinos distorsionados, machistas, es decir, un poco lo que les comentaba, ¿no? La justificación desde esta mirada, ¿no? De justificar la acción de la violencia sexual bajo una distorsión cognitiva, justificando ese acto violento, ¿no? Y también atracciones por temas de poder y de control, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que precipitan? Y por acá habíamos visto, ¿no? Que es aquello que ocurrió en el hecho mismo del incidente de la actividad de la violencia sexual, ¿no? O sea, y ahí lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué ocurrió inmediatamente antes? ¿Qué ocurrió el durante? ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? Y ahí lo que vamos a ver es, para ver el ciclo de evento que le voy a mostrar después, que nos define Félix López, que es cuál fue el estado de ánimo, ¿no? Entonces lo que nos dice la evidencia científica es que los estados de ánimo previo fue un estado de ánimo de depresión, de ansiedad, sensación de soledad, de ira, o sea, estados de desánimo, donde el sujeto se siente una situación de indefensión, de baja autoestima. Por lo tanto, no estamos frente a esta figura de este perverso megalómano, fagocitador, sino más bien de un sujeto de la indefensión, ¿no? O sea, también nos plantean que aquello que precipita
son fantasías sexuales desviadas y habíamos visto que no tiene que ver con la fantasía o el deseo sexual, sino es que cuando la fantasía sexual es que el objeto del deseo es una persona de una diferencia de edad muy amplia, un niño, una niña, una persona indefensa, una persona con una minusvalía, ¿no? O fantasía donde hay violencia en el acto sexual, a partir a veces de estimulaciones por pornografía, etc. Entonces es cuando lo que precipita es eso. Yo empiezo a excitarme por una fantasía sexual que es desviada. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento en eso que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Una hermana de un joven adolescente que empezó a tener estas fantasías sexuales, la hermana pequeña quería jugar con él, se sentó y él empezó a fantasear que esta persona que estaba no era su hermana, sino era una persona madura, una mujer adulta, y él empezó a excitarse, a tocarla y hubo una agresión sexual, ¿no? Entonces, por lo tanto, fantasías sexuales que precipitan son ese tipo de situaciones. Desinhibidores externos, que es el consumo de sustancias, alcohol, otro tipo de drogas, que baja las barreras, ¿no? de la inhibición, del control, y por lo tanto se pasa al acto, ¿no? Y los desinhibidores internos, las distorsiones cognitivas que justifican el acto violento, ¿no? O sea, no fui yo, era que estaba bajo efecto del alcohol, por lo tanto yo no soy responsable, o no fui yo, es que las mujeres en épocas de verano, de calor, ellas buscan que los hombres la agredan o la toquen porque se ponen ropa ligera, etcétera, y leen eso como que ellos son provocados a actuar, ¿no? A pasar al acto. Por lo tanto, eso está definido como una distorsión cognitiva. Algunos aspectos generales que también, volviendo a Díaz Morfa, nos dice, y se los comenté antes, ¿no? Intervenciones intensivas y altamente estructuradas. No sirve esto de derivarlo al consultorio o al hospital, que lo ve alguien una vez por mes, sino que tiene que ser de sostener esa tensión que genera hablar de estos temas con el adolescente, y tiene que definirse bajo esa estructura que es partir de una lógica, ¿no? De la intervención, que eso responde al ciclo de evento y a la evidencia científica, ¿no? Que está dada en los programas que tienen resultados, y que también les mencioné que son programas de enfoque de la psicología emocional y programas cognitivos conductuales, ¿no? Ayudar a los niños, niñas y adolescentes a ganar control sobre sus conductas abusivas, a buscar elementos alternativos a aquello que está satisfaciendo la conducta abusiva. Incrementar interacciones prosociales, porque como hemos visto son sujetos que tienen dificultad de generar relaciones con otros. Los otros de alguna manera lo autorregulan, ¿no? Estar en el grupo, estar en la escuela, estar en el colegio, estar en un grupo, regula también las conductas de abuso. Intervenciones también, trabajar individuales, grupales y familiares, ¿no? Veíamos que el trabajo grupal es muy potente, porque cuando alguien está relatando un hecho le impacta al otro, aunque no lo devele, aunque no lo verbalice, le está llegando, y por lo tanto el trabajo grupal genera una potencia importante, y en estas materias se genera mucha adherencia de los sujetos que participan cuando hay un trabajo grupal, ¿no? A diferencia de otras materias como delitos comunes, que los sujetos grupalmente más bien exacerban la conducta que cometieron para ver quién es el ladrón más duro, digamos. Sin embargo, acá ocurren otras dinámicas y hay mucha adherencia al trabajo grupal, ¿no? Lo otro, que el primer paso del tratamiento es ayudar a los adolescentes a que se responsabilicen por aquella conducta, ¿no? Ellos son actores y nada justifica la violencia, y por lo tanto ellos son actores de aquello que ocurrió, ¿no? Ni era porque estaban en situación de consumo de sustancias, que estaban borrados, ni es que alguien lo provocó. Si no hubo consentimiento, tú eres responsable y tienes que responder por ello, y tienes que acostumbrarte, educarte, buscar formas distintas, ¿no? De vincularte con los otros, y que en esa relación haya consentimiento, ¿no? Y lo otro, poner también un énfasis en la integralidad del sujeto. Esto creo que se los había mostrado, pero no sé si lo mostré, pero por un lado lo que yo le estoy conversando fue a partir de este estudio, que yo fui el director general de este proyecto de investigación y desarrollo de Fondes de CONICYT, que es la comisión acá de innovación tecnológica,
desarrollamos un proyecto en el 2005 donde revisamos experiencia internacional en Alemania, Bélgica, España y acá en Latinoamérica, en Costa Rica, Uruguay, Brasil. Lo cotejamos con la experiencia chilena y ahí diseñamos en este librito azul un modelo para el tratamiento en conductas abusivas de carácter sexual y otro en control de violencia. En el 2013 actualizamos con las nuevas evidencias y la experiencia acá en Chile. 2019 volvimos con otro colega, con Rodrigo Venegas, a trabajar el TECAX, tratamiento para niños y adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual. Y ahora en el año 2024 estamos pronto también a editar una nueva publicación con un grupo etario un poquito mayor, dado que los delitos sexuales no prescriben, están llegando casos de personas que cometieron delitos siendo menores de 18 años y son enjuiciados por la ley penal juvenil, sin embargo ya tienen 23, 24, 26, de hecho tengo un joven de 32 años que cometió el delito siendo menor de 17 años, fue denunciado, fue enjuiciado por la ley penal juvenil y hoy día está en programa de justicia juvenil y el modelo que teníamos no se adecuaba a esta etapa etaria, por lo tanto hicimos un trabajo el año pasado con una colega española, que ella es profesora de la Universidad de Cambridge, y hizo su tesis doctoral con esta población de adultos joven, y con otro colega, Rodrigo Venega, hicimos este libro que estamos pronto a publicarlo durante el segundo semestre de este año, pensamos para octubre o noviembre, y se lo vamos a compartir, y le vamos a decir a Marilyn que nos invita ahí a presentar y distribuir el libro. Están desde ya invitados, porque son casos que se dan todos los días. Porque hemos visto y tenemos casos así de que, bueno, después o han seguido con el abuso una vez cumplida la mayoría de edad y tienen una parte como adolescente y otra como adulto. Pero el programa hay que aplicarlo cuando ya es adulto. Así que fantástico, ahí te invitamos a la universidad. Perfecto, gracias Marilyn. Ahí vamos a estar. ¿Cuáles son los supuestos de una intervención, de nuevo, basada en evidencia que tiene que ver con resultados? Es que la conducta de abuso sexual no se cura con el solo paso del tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que en la U, Arminda Verasturi, desde la psicología evolutiva, nos decía, bueno, los problemas de la adolescencia, de la pubertad, hay que controlarlos, cuidarlos, acompañarlos, pero el paso del tiempo lo cura, ¿no? Porque la persona en esa etapa vital está explorando, y hay que controlarlos, cuidarlos, por supuesto, pero el paso del tiempo lo cura. Sin embargo, en el tema de delitos sexuales, lo que se ha visto es que los actos de agresión sexual son autorreforzadores, satisfacen necesidades emocionales, psicológicas, y además resultan gratificantes en sí mismos, por lo tanto se tienden a repetir. Por otro lado, que es importante el tratamiento temprano con el fin de evitar adolescentes agresores que se conviertan a adultos agresores, que era lo que nos contaba recién Marilina. Efectivamente, si uno hace un estudio con los adultos, relatan que comenzaron este tipo de agresiones siendo adolescentes, por lo tanto es importante develar, levantar esa cifra negra, no es para marcarlo con el dedo ni quemarlos en la plaza pública, sino para intervenir, hacer un tratamiento y también hacer un tratamiento reparatorio a las víctimas, ¿no? Lo otro que nosotros vimos, y después le voy a mostrar un poco el ciclo de eventos de Félix López, él es catedrático de la Universidad de Salamanca de España, trabajamos con él, de hecho él nos presenta el libro TECAX, que yo después le voy a compartir, y el CAS-R también, y él hizo una sistematización de The Save the Children, de toda una experiencia de 10 años en la Unión Europea respecto al tratamiento y a describir, ¿no? ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Cómo son las conductas? ¿Cuáles son los elementos más recurrentes, ¿no? Con un estudio retrospectivo, y de ahí se construye un poco esta teoría de decir, ok, los programas tienen que abordar estos elementos porque esto es lo recurrente, ¿no? Entonces, el acto de agresión sexual es resultado de una serie de sentimientos, emociones, pensamientos, elementos cognitivos y conductas que operan a modo de un patrón predecible, de un ciclo de eventos, ¿no? Que se ha demostrado que los sujetos van pasando por distintos ciclos, que hay que intervenirlos para buscar elementos alternativos para evitar de llegar a la agresión sexual con una víctima. Y por lo tanto, en tanto, ser factible de ser intervenidos, ¿no? Y lo otro que pensamos que favorece mucho el que el sujeto se haga responsable. No se justifica ni la negligencia en la familia,
ni que él haya sido víctima de maltratos, de abuso y otros elementos para justificar su acción violenta, sino que hay que ayudarlo a él desde una lógica más de agenciamiento, un poco la teoría de Zen, ¿no? De la agencia humana, desde el punto de vista del desarrollo humano, tiene que ver con que el sujeto es un sujeto capaz y por lo tanto aquello que hizo es una conducta reprochable que ha generado un daño, ¿no? Pero que él puede cambiar y puede modificar esa conducta y puede modificar la forma de canalizar sus necesidades, ¿no? Por lo tanto, el que se haga responsable también es un elemento clave, ¿no? Para dotarlo de capacidad de agencia para ser un sujeto que tenga una vida de bienestar en su vida sexual y en toda su integración. Acá está Félix López, nos dice el ciclo de eventos, ¿no? Él nos dice, mira, lo que hay, primero hay una experiencia temprana traumática, que era un poco lo que vimos, ¿no? Estilos de apego ambivalente, inseguros, malos tratos, violencia, haber sido víctima. Por lo tanto, hay una experiencia temprana traumática que empieza a emerger ya en la infancia, como ir leyendo una serie de sucesos que refuerzan la indefensión y la baja autoestima, ¿no? Esto que estoy viendo me genera una mayor indefensión, ¿no? Por lo tanto, hay una baja autoestima, no es de nuevo este narcisista megalómano, sino es un sujeto de una baja autoestima. Hay expectativas negativas en las conductas sociales, en las relaciones con los otros, por lo tanto, evito la conducta social. Y va a aparecer algo que es a través de una compensación, ¿no? Del poder sexualizado, ¿no? En la pubertad, en la adolescencia, empieza a haber una serie de excitación y conductas masturbatorias, pero no propias del placer autoerótico o de la exploración sexual, que es propia, o de las conductas autoeróticas que pueden extenderse en el tiempo, sino que tiene que ver que frente a una situación que me refuerza la indefensión, ¿no? Como que cierro ese ciclo de la angustia y de la desregulación a partir del control que tengo a partir del poder sexualizado, ¿no? Hay un ejemplo, un caso que nos llegó a un programa, ¿no? De un joven que tenía conductas exhibicionistas, y posiblemente se los comenté la vez anterior, pero importante para ver esta parte, para ilustrar, ¿no? Que el joven era denunciado porque en el baño él se masturbaba delante de sus compañeros, ¿no? Y entonces la denuncia, bueno, esta persona es un perverso, mira lo que está haciendo, él tiene placer sexual a partir de exhibirse frente a otros, ¿no? Y cuando llega el programa, él empezamos a deconstruir este ciclo de eventos y él lo que nos comentaba dice, bueno, que cuando tenía una ansiedad que se sentía, se acuerdan un poco lo que precipitaba, ¿no? Estas situaciones de indefensión, ¿no? Que me sentía inseguro, me sentía disminuido, entonces, por lo tanto, cuando me retaban en la sala, la masturbación era una forma de autorregulación, ¿no? Yo lograba autorregular esa situación traumática que generaba ese señalamiento del otro como esa autoridad, ¿no? Y por lo tanto yo lograba autorregularme con esto. No era que él iba al baño y esperaba que lleguen compañeros para excitarse frente a los compañeros, sino que él estaba en la situación porque era esta actividad de este ciclo de eventos que nos dice Félix López, de esta compulsión, ¿no? A tener este control sobre algo y es sobre mi mismo cuerpo, ¿no? No tiene que ver con la genitalidad o el placer en el ámbito de la genitalidad, ¿no? Y después de esto también se pasa al abuso con un tercero, ¿no? Después del abuso, de la agresión cometida, hay un temor a ser descubierto porque es este yo que se siente enfrentado frente a ese juicio del super yo, de la moral. La persona sabe que lo que hizo es negativo, por más que lo justifique con una distorsión cognitiva, que el otro me provocó, pero él sabe que aquello que hizo no era correcto y por lo tanto hay un temor a ser descubierto y después hay una reestructuración de este yo que se ve avergonzado, expuesto, no decir, bueno, parece que no fue tanto, o capaz le gustó, o es parte de la experiencia que tienen todos, y por lo tanto lo va justificando con esta distorsión cognitiva y está esta reestructuración que vuelve a sacar al yo de esa angustia y de nuevo se puede volver a reproducir este ciclo de eventos, ¿no? Esto es lo que nos plantea Félix López. Entonces la intervención va a estar en ir deconstruyendo estas distintas etapas y ver qué es lo que está satisfaciendo
cada paso de ir pasando hasta llegar a la agresión sexual para ir buscando esos elementos alternativos. La base de la intervención tiene dos ejes, uno educativo, donde se trabajan elementos conceptuales, qué es abuso sexual, qué es una distorsión cognitiva, cuál es el cuerpo, ver elementos también de educación sexual, ¿no? Elementos conceptuales donde se desarrollan, y por otro lado un componente más terapéutico que es el reconocimiento de emociones, la conexión emocional, elaboración de emociones de la experiencia frente al acto de violencia sexual, qué emoción tenía antes, durante y después, reconocimiento de las distorsiones cognitivas que justificó mi acto violento. Entonces se trabaja con elementos reales, decir, bueno, a ver, este juicio usted cree que es real o no, se va confrontando, se va ajustando, los mismos pares lo van trabajando y se logra develar que no tiene que ver con confrontar al sujeto, ¿no? ni hacerle un escarmiento público, sino más bien ayudarlo a que él pueda develar que eso que él está justificando en realidad fue un acto violento, ¿no? O sea, y esta remoción de estas distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, hay un elemento clave que nos decía Hillary de Reino Unido, ¿no? Que se requería elementos de diagnóstico para poder focalizar cuáles son los factores que están vinculados en particular de este sujeto, en particular con la acción que él cometió, ¿no? Entonces, hay un instrumento que es el Erasor, que es un instrumento norteamericano que se validó en Barcelona. Después de Barcelona se trajo acá también a Chile. Nosotros lo hizo Rodrigo Venega. Nosotros lo ajustamos para el caso de Colombia y en el caso de Perú, que seguimos trabajando ahora ya hace 4 años, que seguimos acompañando al PRONASEG en Perú para ajustar los instrumentos y la metodología de intervención. Entonces, este es un instrumento que está centrado en 25 factores, 16 de los cuales son dinámicos. ¿Se acuerda que habíamos los dinámicos? Es distorsiones cognitivas, consumo de sustancia, fantasías sexuales desviadas, son aquello con lo cual se puede trabajar en la intervención, ¿no? Porque los factores estáticos o predisponentes son aquellos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Entonces, acá el instrumento nos presenta de los 25 factores, 16 factores dinámicos y por lo tanto deben ser evaluados después del cambio marcado también o el paso del tiempo, ¿no? Hay que ver que estos factores, como son dinámicos, también se evalúan y se actualiza esa evaluación cada 6 meses en el tratamiento porque van variando y por lo tanto voy ajustando la intervención. Hay 5 categorías en el Erasor, que una es intereses sexuales y actitudes y comportamientos sexuales, históricos de agresiones sexuales, qué pasó en el pasado, si es la primera vez, si es reiterante la conducta, funcionamiento psicosocial, veíamos esto de si la víctima es conocida o una víctima no conocida, el tema de la familia, funcionamiento del medio ambiente, ¿se acuerdan el tema de aquellos elementos familiares que afectaron, ¿no? Como violencia intrafamiliar y otros, y si hubo tratamiento, y si estos tratamientos fueron exitosos, si hubo una deserción del tratamiento, que es un factor que indica mucho, digamos, el nivel de riesgo o el nivel de complejidad que yo le había señalado, de traducir esto, no centrarse en el nivel de riesgo también, sino verlo como nivel de complejidad. El DASH-13 es un instrumento que está centrado en 13 factores protectores, o sea, ve la cara opuesta, y por lo tanto nos permite mirar cuáles son aquellos factores protectores que tengo que reforzar en la intervención, ¿no? Es un instrumento, por lo tanto, que valora las posibilidades de desistimiento criminal en jóvenes que cometen conductas agresoras sexuales, por lo tanto está mirado del presente hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que posibilita que el sujeto desista, no estar centrado tanto en el pasado? Hay 7 de los factores que están relacionados específicamente con la salud sexual futura, salud sexual o el bienestar o la forma de vincularse sexualmente al futuro. Los otros 6 factores se refieren a funcionamientos prosociales más general y se basan en la investigación y evidencia científica disponible, ¿no? Todos estos 2 instrumentos, el DASH-13 y el Erasor, que han sido validados
para el contexto latinoamericano y que se están aplicando en algunos países, como el caso de Chile, Perú, Colombia. Lo que lleva a esto es desde un juicio profesional estructurado, o sea, que estos factores nos muestran la variable de criticidad y lo que nos ayudan es a mirar y tener un juicio clínico estructurado, ¿no? A diferencia de un juicio clínico no estructurado, que es aquello que cada psicólogo, cada con su formación profesional hace un diagnóstico a partir de aplicar instrumentos, test, etcétera, sino más bien acá que es un juicio estructurado, ¿no? Que nos determina ya porque estas son las variables que la evidencia científica nos dice que tiene mayor incidencia y por lo tanto lo voy compartiendo con otros colegas que trabajan y por lo tanto voy levantando, voy ajustando, ¿no? La ponderación de cada una de las variables y eso me permite poder levantar una hipótesis explicativa o también poder levantar una hipótesis de tratamiento. Esta es la matriz CAS-R, que es la matriz que está en el libro CAS-R justamente, que es el que yo les voy a compartir, que define toda digamos, la intervención, que acá nosotros también incorporamos parte de la evidencia, lo que son el ambiente familiar, historia de protección, característica de apego, historia sexual y ajuste, reconocimiento de la responsabilidad en el hecho, nivel de fuerza y agresión física a la víctima, habilidades sociales, otros problemas de comportamiento como el consumo de sustancias. Ustedes ven, esto está centrado en lo que eran los factores predisponentes y los precipitantes, ¿no? Por lo tanto, casi todas estas variables a lo que nos llevan es a ver si acá no tiene un ponderador, digamos, no es un instrumento actuarial, ¿no? Que hay un coeficiente que me determina si tengo 3 o 4 observaciones, me va a determinar de bajo, de mediano, de alto, sino que yo lo tengo que argumentar frente a mi equipo, lo tengo que argumentar en mi expediente, para ver, por ejemplo, si el ambiente familiar fue una familia apropiada, apoyadora, o si hubo poco o inapropiado soporte familiar, o si definitivamente la familia no responde a la ansiedad del adolescente, ¿no? Y por lo tanto, acá yo veo hay mayor complejidad y mayor riesgo, y esto me permite levantar una hipótesis explicativa de qué le sucedió al sujeto frente a la agresión sexual cometida, ¿no? Y eso me permite generar una hipótesis de intervención. Entonces, estos instrumentos no están en la lógica de que es algo infalible o algo predictivo, sino está en la lógica de levantar hipótesis explicativas de lo que ocurrió, pero con el mapa de lo que la evidencia científica nos dice que hay que mirar, y me permite levantar una hipótesis objetivo de intervención ajustadas a las necesidades particulares de cada sujeto, ¿no? En adultos, y esto es parte de lo que yo le estaba adelantando, que estamos trabajando para este libro con adultos jóvenes, hay otros instrumentos. Nosotros estamos explorando un poco el sonar, que es un instrumento también que se aplica acá en la institución que trabaja con adultos, y por lo tanto nos permiten ampliar un poco la mirada, ¿no?, de los sujetos adultos jóvenes que responden a otro ciclo de evento, ¿no? No voy a detenerme mucho en esto. Acá la intervención es, y nos decía Díaz Morfa, ¿no? La idea es que son intervenciones individuales, grupales, familiares. La intervención grupal que hacemos es una sesión más bien de taller grupal, no es una sesión típica de los 45 minutos, sino que son sesiones que duran talleres de 2 horas y media, por lo tanto, acá nosotros lo diseñamos previamente en 4 momentos distintos, donde hay un encuentro informal, donde busca brindar un espacio de encuentro y reconocimiento entre los participantes. Se invita a 4, 5, 6 jóvenes como máximo. Se invita también al adulto responsable que participe de este taller, y por lo tanto se los recibe de una manera informal. Se favorece una primera sintonización con el grupo, ¿no? Por lo tanto, acá no es la formalidad de que la secretaria o alguien que está recibe, dice, bueno, espere que lo van a llamar, sino más bien el profesional que va a tener dice, bueno, pasa Juanito, Pedro, Diego, acá conversemos cómo está, cómo te digo en la semana. Hay una primera sintonización informal. Después hay un momento que está también
descrito en la intervención, en cada sesión, donde hay una técnica de caldeamiento, ¿no? Y acá utilizamos de psicodrama o de técnica de imaginería, de ejercicios corporales, donde se busca predisponer corporal y anímicamente a los participantes para el trabajo de la sesión. O sea, todo esto es una dedicación previa antes de trabajar el foco de la intervención, donde vamos a abordar los distintos focos que le voy a mostrar después, ¿no? Que tiene que ver con abordar los temas relativos al abuso sexual directamente. Antes de esto voy a trabajar indirectamente todo esto, el encuentro informal, la técnica de caldeamiento, que es que el sujeto se conecte con su emocionalidad. Y después de trabajar el foco se trabaja lo que es el cierre, ¿no? La despedida, cerrar y predisponer a los participantes para la salida de la sesión, del taller, ¿no? Entonces, también es importante planificar esto, no es algo que esto se hace así escuchando la demanda que traen los sujetos, sino los sujetos son guiados por estos momentos y se acoge la demanda, pero no es que hay una respuesta a la demanda que trae el sujeto, ¿no? Sino más bien hay una estructuración también en la intervención. ¿Cuáles son las fases que se trabaja? Hay 3 fases. Una fase inicial que se trabaja el conocimiento y desarrollo de empatía. Se busca generar sentido de grupo cuando se hace el trabajo grupal. También esta técnica se trabaja a veces de manera individual, donde no logro consensuar un grupo. Desarrollar las habilidades y capacidades afectivas y cognitivas para visualizar a la víctima, ¿no? Esto yo decía primero, una conexión emocional, conexión cognitiva del tema de elementos que es un abuso, ¿no? Para que se pueda empezar a visualizar a la víctima. Y esto lo que busca es favorecer el reconocimiento de la agresión sexual cometida, pero con una coherencia ideoafectiva, ¿no? No solamente que sea un reconocimiento formal, sino que yo al reconocer estoy poniéndome en los zapatos del otro y por lo tanto hay una coherencia entre la idea, entre el elemento cognitivo y el elemento emocional afectivo. Las sesiones de esta fase inicial, a ver un segundito. Disculpen, tuve que conectar que se me queda sin batería. Esta sesión inicial se trabaja en estas 16 sesiones donde se parte de los acuerdos, pero sobre todo el tema de la conexión emocional, ¿no? Ustedes ven educación emocional 1, 2, se define educación emocional, no es algo que se le informa, sino más bien se vivencia a partir de técnicas de relajación, de trabajo con música, se le plantea qué le provoca esa música, a dónde lo ha llevado, con imágenes, ¿no? No es algo educativo, cognitivo, de educación bancaria, como decía Paulo Freire, sino más bien tiende a elementos de conexiones de ellos con su emoción. Después se van trabajando elementos conceptuales como qué es el abuso sexual, las distorsiones cognitivas, se empieza a ver, a mirar a la víctima, ya a mirar qué le pasó al otro, ver alguna salida reparatoria respecto a que se puede esto salir de eso, que ellos están en condiciones de salir de esto que ellos son responsables, no responsables de la recriminación, sino digamos que ellos son los actores de aquella relación desigual de asimetría que ocurrió, que no había consentimiento sexual, empezar a mirar a la víctima. Después hay una sesión que es muy fuerte, que es si yo hubiese sido víctima, que se trabaja con las historias de Cris, que es una historia real, que nosotros la trajimos del Instituto Giareto de California, respecto a una persona que había sido víctima. Ella va escribiendo cartas a mí misma, que escribe Cris a ella, y por lo tanto hay relatos muy fuertes de situaciones de violencia sexual y donde ellos tienen que decir, bueno, si yo hubiese sido Cris, ¿qué hubiese hecho? ¿No? ¿Qué hubiese pensado y qué emoción hubiese tenido en los distintos momentos? ¿No? Entonces es ya empezar a no solamente empatizar con la víctima, sino a ser la víctima. Después se evalúa el proceso, ¿no? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Esto lo mencioné, entonces por lo tanto son una amplia gama de percepciones, actitudes y creencias inadecuadas, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Esto de que decir las personas o en el verano o las mujeres buscan a los hombres, ¿no? Como que son los rollos de los hombres, una mirada más
machista, ¿no? Por lo tanto, eso es una distorsión cognitiva, ¿no? O sea, su propósito es evitar que el agresor asuma la responsabilidad de la agresión cometida, ¿no? Esto de culpar a las víctimas, o yo estaba borracho, ¿no? O porque las mujeres lo han tratado mal, él tiene el derecho, ¿no?, a agredir sexualmente, ¿no? La segunda fase es la fase avanzada, donde se trabaja la cadena de eventos, que era un poco lo que le mostraba lo de Félix López. Busca facilitar la comprensión de la agresión sexual cometida a través del modelo de cadena de eventos. Hay una identificación, identificar las necesidades que satisfizo la agresión sexual y buscar satisfactores alternativos. Se trabaja incluso con técnicas de masturbación para tener un placer autoerótico y que no lo vea como algo negativo eso, sino eso para evitar que en su exploración sexual o en su conducta autorregulatoria lo canalice con una víctima, sino que vea el espacio o el vaso medio lleno de esa conducta autoerótica que tiene que ver con un placer genuino, aceptable, normal también, normalizar esa conducta autoerótica, y desarrollar habilidades sociales para resolución no violenta de problemas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las sanciones en esta fase avanzada? Trabajar la cadena de eventos, que primero se pone una situación con un tercero, que es la historia de Pedro, que se cuenta cómo Pedro agrede a una persona, y el trabajo es, bueno, ¿qué le pasó a Pedro antes, durante y después de la agresión sexual a nivel emocional, cognitivo y actitudinal o conductual, ¿no? Y por lo tanto se trabaja después la cadena de eventos individual. Algunos jóvenes lo trabajan, otros no quieren y eso es voluntario. ¿Qué pasó antes y después del abuso? ¿Cuál es la resolución alternativa a este conflicto, ¿no? Que tengo esta tensión interna. Y lo otro, que ellos tienen la capacidad de decidir, ¿no? Tienen devolverle lo que se llama el locus de control, o la capacidad de agencia al sujeto, ¿no? No es que ellos deciden porque consumen alcohol, ellos son llevados, o a veces hay muchas fantasías místicas donde que están encarnado el diablo, no soy yo, es que no, acá mira, tú decides y tú eres el responsable de esto y por lo tanto frente a mis necesidades yo puedo decidir, ¿no? O sea, este es un poco el mapa de cómo se trabaja y para cada una de las sesiones, este es el MP21 que está acá a la derecha, que es el material pedagógico, donde en el manual se le van entregando al profesional una serie de herramientas que la puede usar, ¿no? En un papel o lo imprime, ¿no? Para que puedan, a partir de la historia que cada uno relata, decir, bueno, qué pensamiento, qué conducta, qué emoción yo tuve antes, durante y después del abuso, ¿no? Y la fase final, y con esto sí voy terminando, tiene que ver con trabajar el plan para una vida libre de abuso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que me ponen en riesgo de reincidir? Así como con víctimas se trabaja cuáles son los factores que me ponen en riesgo de volver a ser víctima, acá se trabaja la contracara, ¿no? O sea, por ejemplo, este caso de que el niño estaba al cuidado de su hermana y él la agredía sexualmente, cómo se buscan elementos también de prevención situacional, de preparar, de poner un adulto, de entrenar al sujeto para que él logre ver cuáles son aquellos elementos que pueden ir gatillando hacia pasar a la agresión sexual para buscar elementos alternativos, ¿no? Y elaborar un plan personal para una libre de abuso, ¿no? Por lo tanto, voy a ver cuáles son las figuras de apoyo que tengo a nivel de la familia, de amigos, etcétera, la red familiar, de vecinos, y trabajar un plan de reconciliación simbólica con la víctima. Acá se escriben cartas, pero no se le entregan las cartas a la víctima, sino que eso queda ahí en la sesión, porque tiene que ver con el espacio también, de respeto a las víctimas, ¿no? De no revictimizar. Perdón, que me están ahí mandando mensajes por el teléfono. Plan para una vida libre de abusos y una evaluación final de todo el proceso para poder ir haciendo refuerzos con el adolescente, ¿no? Y esta es un poco el material pedagógico que trabajamos con los jóvenes, decir, bueno, qué sentimientos, pensamientos, situaciones me ponen en riesgo de cometer
un abuso, de recaer, de reincidir, y cuáles son las opciones de comportamiento que tengo alternativo, ¿no? ¿A quién pido ayuda? ¿Cómo salgo de ese lugar? ¿O cómo encuentro una satisfacción con algo relativo, ¿no? Que no sea el abuso. Hasta acá la presentación, así que no quiero abrumarlo más con cosas y dejar estos minutitos, este tiempo que nos queda para poder ver comentarios, reacciones. Así que voy a yo cerrar mi micrófono y le doy la palabra. Todas las preguntas, comentarios son válidos, así que sin temor, quien quiera ahí abre el micrófono y comenta. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, si no la hay, nos preparamos para ver ganar Argentina. Acá está Cecilia, levantó la mano. Adelante, Cecilia. Cecilia, tienes que abrir el micrófono. Adelante, Cecilia, ahí tienes que pinchar el micrófono porque estás muteada. Ahí Cecilia parece una dificultad Tienes que pinchar donde está el micrófono, ahí que estás tarjado. Si lo pinchas, ahí te activas. Abajo a la izquierda. Bueno, Cecilia, o sea, quien quiera ahí, abra el micrófono nomás. Carolina también, bien, Carolina. Apagado, perdón. Sí, en realidad me quedé pensando. Recuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, me tocó ser abogada del niño de un adolescente que había tenido conductas abusivas con sus hermanos. Claro. La realidad es de que sus hermanos tenían otros abogados del niño, yo lo tenía a él como patrocinado mío, y lo difícil que fue pelear con todo el sistema. Creo que hasta el día de hoy yo me desvinculé de esa causa, en realidad porque había dejado de pertenecer al registro, ahora volví nuevamente al registro, y quedó sin abogada del niño. Y creo que hasta el día de hoy sigue sin poder vincular con sus hermanos. Claro. Recuerdo perfectamente noches enteras, porque él estaba muy angustiado, estaba muy mal por toda su situación, había vivido un abuso propio, y lo difícil que es hacerle entender al sistema la situación de estos niños. Porque además de todo estaba obviamente separado de todo el grupo familiar, él viviendo en otro lugar, separado de su madre, separado de su padre, separado de sus hermanos. Era un montón y lo atendían. Me acuerdo que yo trataba de ponerme en contacto con los psicólogos que lo atendían como abogada del niño para poder ayudarlo. De hecho, había un proceso de internación por un atentado que él hizo contra su propia vida y fue muy difícil de sostener. Y lo importante de poder crear estos equipos de trabajo interdisciplinarios, porque realmente es importante. Y quien es agresor también lo padece, más en un caso así cuando es intrafamiliar. Realmente es muy difícil, se me hizo muy difícil a mí ahí como abogada del niño, que la jueza de familia pudiera escucharlo, porque no quería ni siquiera escucharlo. Era muy difícil poder vencer ese prejuicio que se tiene respecto de la situación del niño
en este estado, ¿sí? O sea, ya parece ser de que por ser agresor, el solo hecho de ser agresor no hace de que se lo pueda mirar a él como víctima también en esa situación. Y trabajamos un montón, hasta que, bueno, que tuve que correrme el patrocinio ahora que están pidiéndole de nuevo abogada al niño, pero fue muy difícil, realmente. Claro. Y hubiese sido muy bueno tener un programa articulado para poder trabajar con él desde este lugar, porque realmente sufría mucho la situación. Era muchísimo el dolor que tenía. Gracias, Carolina. Antes de darle la palabra a Ivana, sí, no, lo que te dice es, porque en realidad el tema de las agresiones sexuales, generalmente uno se empatiza con la víctima, o sea, porque aparte son ámbitos que afectan mucho y nos afecta a los que trabajamos, ¿no? Porque uno ve el tema, otro tipo de delito nos pone en otra disposición, ¿no? O sea, pero el tema de los delitos sexuales, como rápidamente uno, acá hay un abuso en la esfera de sexualidad, del cuerpo, de algo que no hay consentimiento, no hay permiso, ¿no? Como el tema de la violación, ¿no? Violó mi espacio, violó mi cuerpo, me marcó para siempre, ¿no? Generó un trauma que es irreversible. Entonces, por lo tanto, hay un hecho subjetivo, emocional y de una connotación muy fuerte. Entonces, a veces cuando se lleva en tribunales de familia que también están representando al derecho vulnerado a las víctimas, que está bien que hay que protegerlo y tener procesos reparatorios, pero también otra contraparte requiere, porque no es que tú lo vas a congelar o lo vas a quemar o castrar o no sé, lo vas a mandar a... y por lo general también los niños están bajo el alero de la protección integral de los derechos, por más que se le va a ejercer un reproche por lo que hizo, ¿no? Que cometió una conducta violenta, agresiva. Entonces ahí, claro, es como este tipo de educación jurídica de decir, ok, si nadie está justificando el acto violento, lo que él hizo es algo reprochable. No se está justificando porque él había sido víctima de agresión, pero ayudemos a él a que se pueda autorregular, que tenga una familia que lo cuide, de ver esto que yo veía, cuáles son los factores que me ponen en riesgo de reincidir y cuáles son los factores de riesgo para la víctima. Generalmente son procesos que van en paralelo, los procesos reparatorios. Yo, ahora ya no tenemos tiempo, pero podría mostrarle un poco cómo se trabaja con el tema de trauma complejo y polivictimización, cuál es el proceso de intervención terapéutica con víctimas, que es distinto a esto, pero en realidad tiene que ir eso en paralelo y después tú cómo logras armonizar de alguna manera ese espacio donde van a convivir y donde el niño que agredió no tiene por qué, entiende, mandarlo a Ushuaia, entiende, sino que tiene que estar, ni tampoco meterlo en un hogar, porque ahí, entiende, que es un tema complejo y que no tiene que ver y sacarlo del juicio moral o sacarlo, entiende, de todo tipo de prejuicio y que no es una persona que es irreversible o que es un psicópata o que tiene el gen de no sé qué cosa, que es un perverso, ¿no? Sino una persona que cometió un acto que por supuesto que es violento y que genera daño, pero que sí es reversible y con un tratamiento, un acompañamiento puede volver a convivir ahí, ¿no? Entonces también darle ese espacio yo creo que es un derecho también a los niños, adolescentes que cometen delitos. Gracias, Carolina. Es que Y incluso Ivana, él, sí, él en todo momento lo reconocía y él dice, yo hice un daño inconmensurable, yo lo sé. Y claro, sus hermanos con el tiempo, con su terapia, también entendieron esta situación, pero aún así hasta el día de hoy tienen prohibido el contacto. claro, claro. Entonces, Sí, sí. incluso recuerdo de que estaba con sus abuelos y que era tabú, o sea, sus abuelos no podían enterarse de qué había pasado y por qué él estaba con sus abuelos. Era Claro. terrible la situación, Sí, 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 realmente. sí, sí. Realmente, era terrible Es para como todos. taparse los No ojos para la frente a una víctima. realidad, claro. Exacto, era no miremos nada de lo que está pasando, no digamos absolutamente nada, pero Claro. mantengámoslo afuera de todo. Sí, sí. Era difícil. Gracias. Gracias, Carolina. Ivana Álvarez, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi Hola, nombre es Ivana. Ivana Álvarez, como debe figurar ahí. Em, la verdad que, bueno, me presento, yo soy policía de Mendoza, en mi provincia, acá en Argentina. En este momento me encuentro trabajando, por eso tengo apagada mi visor. Ok. Em, bueno, yo trabajo en la ex comisaría del menor, ahora se llama UPANA, Unidad de Procedimientos de Abordaje de
niñas y adolescentes. Me gustó mucho esto que usted presentó, pero también casos que veo, estaría muy bueno implementar esto, porque en nuestro trabajo dentro de la institución policial nos hacen hacer cursos de ley Micaela, que es obligatorio, o ahora el curso de Lucio Dupuy por la muerte del niño de La Pampa. Y creo que si nosotros queremos crear adultos responsables y adultos que tengan conocimiento de la realidad, eh, estaría muy bueno implementar estas cosas eh, dentro de la escuela, dentro de las instituciones escolares, porque ahí es donde más se producen los grados de violencia, de bullying o de abusos sexuales. Ahí cuando lo escuchaba usted, que dijo que por ahí yo escuché algo de la vista, de la visión patriarcal, es así, por ahí tal vez nuestros jóvenes, o sea, tal vez no, nuestros jóvenes o nuestros niños absorben lo que ven en la casa. Eso es, obviamente es así. Entonces, si en la casa tienen un papá o una mamá, porque a veces las mujeres también eh, tienen una visión patriarcal por Machista. su crianza, claro, machista, eh, y lo absorben en la casa, cuando salen a la vida real, cuando van a la escuela, cuando comparten con sus compañeros, con sus pares, tienen esa mirada. Por ahí estaría bueno para evitar esto y está muy bueno lo que usted propone del plan para poder recuperar a ese niño o joven que ha cometido un abuso. Estaría muy bueno que también se viera desde la parte escolar, de hacer algún tipo de capacitación, porque nuestros chicos son muy inteligentes, muy inteligentes. Y ellos, si los preparamos desde el principio, evitaríamos que cuando lleguen a la edad adulta sean posibles abusadores. O que ellos mismos aprendan de esto y puedan ver si son víctimas de algún tipo de abuso. Eso es lo que quería decir. Sí. Gracias, Ivana. No, lo que nos trae Ivana es muy importante porque tiene que ver también con el componente preventivo, ¿no? O sea, como si bien llegamos tarde, un poco el caso que nos contaba Carolina o los casos que vemos, en mi caso yo acá estoy a cargo de equipos que están ejecutando sanciones penales juveniles, que son jóvenes que llegan a los programas porque se los declaró culpable de un delito de la esfera sexual y de otros delitos, pero también en el ámbito, y ahí aplicamos el modelo, ¿no? O sea, pero llegamos tarde, ¿no? Porque ya el hecho está consumado y por lo tanto poder abordarlo tempranamente, el ámbito preventivo, en la escuela, en las comunidades determinadas, poder hablar de esto, ponerlo afuera, porque si se niega, porque decía el caso de Carolina, ¿no? Si uno lo tapa, lo niega y lo pongo con los abuelos y que los abuelos no sepan ni por qué está acá, entonces empezamos a trabajar y a ser todos un poco cómplices de una farándula, de una cosa, pero por otro lado hay víctimas que no se sienten reparadas, porque si ese victimario, ofensor, no tiene un reproche, o sea, entonces parte del reproche es parte del proceso reparatorio, y parte del reproche es parte de la declaración de capacidad del sujeto, declararlo capaz. Mira, tú eres responsable y eres capaz de cambiar, ¿no? O sea, porque si no te digo, no, si tú eres un violador, eres un psicópata, entonces mejor te escondo, te excluyo, te guardo de tus abuelos, lejos de como si, ¿entiendes? Si, porque él podría buscar otras víctimas, ¿entiendes? Igual también desde el punto de vista preventivo también es una cosa ilusoria eso, ¿no? Entonces, lo que nos trae Ivana también es clave el tema de cómo tener dispositivos, porque este ciclo de evento uno puede deconstruir eso y cómo ver elementos y hay otro tema, es que el tema de la sexualidad y la genitalidad también, sobre todo en los niños, niñas, adolescentes, y uno lo ve mucho también en hogares, donde hay hogares masivos, en colegios, ¿no? Como que hay una forma de autorregulación a partir de la sexualidad, ¿no? A veces cuando dicen, no, que mira que está muy, o esta niña, porque también se le carga a las niñas, está muy sexualizada, mira que se pinta, mira cómo se pone, ¿no? Como, claro, y detrás de eso por ahí puede haber situaciones de abuso, de indefensión, entonces como que aparece mucho la sexualidad no como un elemento nuevo perverso, no tiene la psicopatía o el agresor sexual, sino que es una forma
¿no? De tener control, ¿no? Si uno también trabaja, me toca trabajar en el tema de explotación sexual comercial infantil, ¿no? O sea, niños que están en la explotación sexual o niña, y el relato de ellos es como que ellos tienen la percepción de que ellos dominan al cliente, ¿no? Si no, si el proxeneta, el cliente, si yo lo manejo, ¿no? ¿Entiendes? Pero hay un tema de una pérdida y una despersonalización de ellos con su cuerpo, ¿no? Y ellos en la relación con esto otro, ¿no? Que es una explotación sexual comercial infantil, ¿no? O sea, y por lo tanto ahí el tema del elemento preventivo, que nos decía Ivana, desde la policía, desde las escuelas, ¿no? Son temas claves que tenemos que empezar a generar esos dispositivos. Así que sí, gracias Ivana, gracias Carolina. Y bueno, dejo a María Fontemachi, si no hay alguna otra pregunta, para ir armando el cierre. No sé, María, si estás ahí. Bueno, para no comprometer a María, a Celina levantó la mano. Adelante, Celina. Celina. Tienes que abrir el micrófono. Celina. Yo de acá no te lo puedo habilitar el micrófono. Tienes tú que pinchar ahí donde está el micrófono. ¿O quieres poner algo por chat, tu comentario en el chat, si no? Estamos haciendo todo el esfuerzo, Celina. ¿Eh? Celina, está apagado el micrófono. Ajá. Sí. Carolina le dice a Celina. Bien, Carolina. Estamos ahí como... Sí, estás apagada, Celina. Tienes que ticlear ahí donde está abajo a la izquierda está el micrófono. Si pinchas... para activar el micrófono. Sí he pinchado, pero no se me activa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, ahora te escuchamos perfecto. Dale, Celina. Sí, disculpen, Entraste... sí, estaba tratando de entrar, tenía problemas con el dispositivo. Sí, Celina, de Panamá, sanciones impedidas no privativas de libertad. Muy interesante lo que estás planteando, Osvaldo. Mi pregunta sería, nosotros hemos tenido algunos casos de chicos que han abusado a su hermana. Existe una distorsión cognitiva porque la hermana siente la relación, nos han pedido restaurar esa relación porque los han dividido, el hermano en un lugar vive con el papá, se ha tenido que dividir la familia, el papá con el niño, la mamá con la niña, pero dice que tenemos que restaurar la relación. Y este modelo puede aplicar para estos casos, que sería mi pregunta, para ver entonces cómo tratamos, porque sí se trata de formar dos equipos diferentes, un equipo para el victimario y la víctima, y después tratar de verlos a nivel individual, y en qué medida después unificamos y recomendar si pueden estar juntos. El chico de repente tiene su remordimiento de conciencia y después cuando acepta el delito tiene ideaciones suicidas, pero la niña no acepta que ha hecho mal, ¿no? Y entonces ella sí es la que está mal en el caso de la víctima con estas disfunciones cognitivas. ¿Aplica modelo? Gracias, Celina Benet, ¿no? Sí, de Panamá. Ay, no escucho. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Sí, sí. No, Celina, no, sí, ubico. Tú eres estás en Panamá, Celina Benet, ¿no? Ajá, correcta, sí. Sí. No, si nos conocemos. ¿Eh? Celina, no, lo que tú dices es clave. Mira, yo, por la hora, no sé, pero, por ejemplo, hay solamente mostrar algo. Por ejemplo, esto que está acá, algo que justo mostré en el Congreso de Medellín, que hubo ahora en noviembre, de justicia restaurativa, y
Y justo trabajé el tema también junto con el de ofensores sexuales, el tema de víctimas. Entonces, lo importante es no demonizar, digamos, a los sujetos, ¿no? Agresores, y sobre todo cuando es intrafamiliar, y por otro lado que es mejor abrir el tema y que tengan sí un tratamiento separado los ofensores de las víctimas, ¿no? O sea, un poco la definición de lo que es maltrato infantil, ¿no? Toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, todo esto está en esta fase y cuando es intrafamiliar pasa lo que nos decía Celina, ¿no? Que aparecen estos bandos, ¿no? Familiares donde uno se separan. Voy a pasar esto de Barudi, acá uno de los temas, esto lo comento porque lo trabajamos justamente con Valeria Fuentes en el caso del Centro Santa Margarita en Perú, en Lima, de niñas que estaban detenidas por haber cometido homicidio, pero el caso que el homicidio era frente al agresor sexual, ¿no? Entonces ellas habían sido víctimas de agresión sexual y desarrollamos y trabajamos un modelo de trabajo para Perú, ¿no? O sea, entonces, por un lado que para comprender el surgimiento de la violencia y la intervención desde una perspectiva sistémica, holística respecto a las víctimas, de forma de abordar el conjunto de factores relacionados con el bienestar de las adolescentes, ¿no? En los distintos niveles de interacción, hay que potenciar los factores protectores y minimizar aquellos factores de riesgo, ¿no? Pensando en el caso que nos planteaba Celina, ¿no? Esta familia que se divide, ¿no? Que no hay caso de que acepten, ¿no? A este varón agresor de sus hermanas, hermanos, ¿no? O sea, aquellos factores de riesgo detectados, apoyando a los cuidadores, también hay que hacer un trabajo con los cuidadores, no solamente que de tribunal mandan al ofensor a un programa y las víctimas a otro, sino incorporar a los cuidadores, ¿no? En sus procesos de parentalidad, que acá es clave, un poco yo lo que decía cuando Barudi habla de que el tema de la parentalidad está a la base de estas situaciones de víctimas y de victimarios, ¿no? Asumiendo la complejidad y diversidad, ¿no? De cada sistema que experimenta violencia constitutiva de delito en contra de las o los adolescentes, ¿no? Y acá el tema de trauma, hay que meterse en lo que implican las víctimas en la situación de trauma y lo que implica también a nivel de la situación de trauma complejo. Le voy a dejar esto, se le voy a mostrar nomás y va a quedar para una segunda invitación ahí de Marilyn. Pero por ejemplo lo que es proceso traumático y la polivictimización, ¿no? Que tiene que ver donde una situación se sostiene en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto acá lo que empieza a generar es el tema de trauma y trauma complejo, ¿no? El tema de trauma complejo, por lo tanto, es una experiencia de eventos traumáticos múltiples, crónicos y prolongados, ¿no? O sea, es distinto y uno cuando se aproxima a esto, ¿no? Que alguien de la familia agredió sexualmente, pero entonces lo que uno se pregunta, ¿esto es múltiple, es crónico y es prolongado en el tiempo? Y se empieza a naturalizar, por lo tanto estamos frente a una situación de estrés complejo que inhabilita a la víctima, y por lo tanto ahí sí hay que tomar medidas de cautela de retiro del victimario, o esto no ocurre, es única vez, fue una vez. Por lo tanto acá hay que descomprimir lo que es esta situación. Quería solamente un poco introducir en este tema de trauma y de trauma complejo, que es otra teoría de cambio, otro foco, y capaz en otra oportunidad podríamos compartirlo, ¿no? Pero un poco esto es lo que nos decía Celina Benet desde Panamá, ¿no? Que es mucho lo que ocurre, ¿no? Que también Carolina, ¿no? Donde, bueno, se tiende a mirar al victimario como el monstruo, lo tengo que sacar, y en qué momento lo entro, en qué momento vuelvo a restituir el derecho del victimario, ¿no? O de aquel que cometió la conducta a poder incorporarse en la familia, ¿no? Y por lo tanto ahí se dividen los tribunales, los jueces protectores con los juicios penales, etc. Entonces ahí lo que nos planteaba Celina. Gracias, Celina, y un gusto escucharte nuevamente. Gracias, excelente, gracias. Bueno, María, estamos listos. Perfecto, yo también. Y la verdad que muy, pero muy entusiasmada con que vengas a Mendoza a presentar el libro. Así que después charlamos por privado y me dices cuándo podría ser.
Y también tenemos nosotros que quizás sería la ocasión el 27 y 28 de septiembre el encuentro latinoamericano por una ley integral y especializada para adolescentes. Así que yo creo que sería el momento. Así que andar fijándote 27 y 28 de septiembre. Ok. Ahí ya va a estar Listo. el libro, seguro. No, lo que pasa es que estoy con 2 libros previos que sí lo voy a sacar ahora el mes que viene. Que uno tiene que ver con unas guías clínicas de intervención que son más Bueno. cognitivas conductuales, y otra que es Conoce tus derechos, que tiene que ver acá, que se le informa a los jóvenes sobre los derechos. Entonces estoy centrado en eso y después me voy a meter, así que el otro va a estar más cerca de octubre, noviembre. Bueno, Pero igual van a ver ahí. lo charlamos, pero me Listo. encantaría que pudieras estar porque esto tiene mucho que ver, ¿no? Con esta integralidad y especialidad. Así que bueno, muchas gracias y el próximo martes nos vemos también a las 18 para la próxima clase. Re agradecida, Osvaldo, sos un genio y la verdad que nos enseña un montón. Bueno, gracias a ti, Marilyn, gracias a todas y todos los que participaron. Un gusto Bueno, y quedo a muchas disposición. gracias, nos estamos viendo. Listo. Chao, adiós. Gracias. No olvidar la próxima clase. Va a estar grabado esto, así que ya con eso pueden contar con el material aquellos que no pudieron venir hoy por distintas circunstancias. Gracias.